Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de las entrevistas de Aula Magna, donde hoy vamos a profundizar en una de las áreas donde más empleo se está generando últimamente, la programación. Para ello, hoy está con nosotros Óscar Ramírez. Óscar Ramírez es ingeniero técnico e ingeniero informático por la Universidad de Málaga y lleva trabajando en desarrollo de software profesional desde el año 2013 en diferentes empresas de renombre internacional. Muchísimas gracias, Óscar, por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Para comenzar, me gustaría preguntarte de dónde viene su interés en formarse en programación. Pues viene desde que estaba en segundo de la ESO, más o menos, y que tenía unos 14 años más o menos, y empecé a ver una vertiente de la industria, que es la parte del software libre, ¿no? Entonces, empecé a interesarme por distribuciones de software libre, como puede ser Ubuntu, y comencé a trastear con ese tipo de software. Me di cuenta de que había personas en las que ellos mismos podían hacerse sus propias aplicaciones, que les ayudaba a su día a día y que además eran capaces de abrir el código para que cualquiera pudiera aprender sobre ellas. Eso la verdad que me llamó muchísimo la atención y desde entonces estuve pensando que mi futuro seguro era la programación. Es cierto que por aquello entonces pensaba que terminaría programando videojuegos, que era lo que normalmente me llamaba muchísimo la atención por aquellos momentos. Y tras entrar en la universidad vi que realmente el mundo de la informática es muchísimo más grande que los videojuegos y que programar videojuegos es bastante diferente a jugarlos. Así es que a partir de ahí me fui enfocando en diferentes áreas hasta el día de hoy que desarrollo aplicaciones web en Python. Es ingeniero técnico e ingeniero informático por la Universidad de Málaga. ¿Considera que la carrera se os forma en la práctica de los lenguajes de programación? ¿Cómo crees que se podría profundizar más en ello? Pues la verdad es que es una de las partes criticadas en la formación que se hace en la universidad y cuando se compara con la formación profesional, ¿no? Que en la ingeniería y en la universidad se intenta dar mucho más cabida a la parte teórica y se enseña una base muy sólida sobre la parte teórica y no tanto la práctica. A nivel personal, creo que, y también por mi trayectoria profesional y en lo que me ha ayudado en mi día a día, considero que es una buena práctica que se enseñe la parte teórica y sobre todo los fundamentos que hay detrás de cada uno de los lenguajes, porque actualmente vivimos en una era, bueno, y creo que nunca cambiará. Esto es un sector en el que cambia continuamente todos los frameworks, cambian lenguajes o incluso se crean lenguajes nuevos. Muchísimas empresas demandan ingenieros que sean capaces de crear sus propios lenguajes para las propias necesidades de cada una de las empresas, ¿no? O sea, estaríamos hablando de que empresas como Google o Facebook realmente tienen necesidades muy diferentes a las necesidades de una pequeña pyme o de un pequeño autónomo y evidentemente necesitan de ingenieros que sean capaces de proveer servicios y en muchas ocasiones sistemas de base de datos completos, sistemas de gestión completos, incluso lenguajes de programación. Entonces, cuando se quiere llegar a un nivel muy alto de exigencia o de excelencia en esta profesión, se ve que tener una base sólida de conocimiento ayuda muchísimo en el largo plazo. Aunque en el corto plazo sí que es cierto que, claro, cuando se tiene conocimiento del mismo lenguaje del que se está pidiendo una oferta de trabajo, Ujú. y tú, por ejemplo, como ingeniero, no conoces el lenguaje, sí que es cierto que se gana muchísimos más puntos la persona que tiene ya un bagaje en ese lenguaje, ¿no? Entonces, la forma de profundizar en este tema, a mí me gusta verlo como que habría que cambiar un poco el paradigma de cómo se explica, ¿vale? Y realmente enseñar los fundamentos que a futuro son realmente importantes. Esa parte creo que se hace bastante bien, pero además intentando llevarlo un poco al nivel personal de cada alumno. Entonces, yo propondría más un sistema en el que se intente preguntar la necesidad de cada alumno y que ellos mismos sean los que propongan proyectos que le puedan venir a ellos bien, ya sea automatización de tareas sencillas en su día a día o ver realmente cómo aplicar los conceptos teóricos de una forma práctica y que le ayude en su día a día, porque considero que esa es la mejor forma de aprender. Aprender un lenguaje de programación podría equipararse a aprender una nueva lengua.
¿Qué es lo más complicado a lo que se ha enfrentado? Pues como bien comenta, los lenguajes de programación nos ayudan mucho a comunicarnos, ¿no? Y en este caso nos ayudan como interfaz entre las reglas que un programador quiere implementar, ¿no? Y las reglas que debería o las instrucciones que debería de una máquina ejecutar. Eso es muy parecido a lo que pasa con el lenguaje natural. O sea, nosotros con nuestro propio lenguaje lo que intentamos es trasladar nuestros conocimientos o nuestros pensamientos a otra persona y que esa otra persona pues asimile la idea y los conocimientos que nosotros le estamos intentando dar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la programación nos ayuda como una interfaz entre un individuo, ¿no? En este caso un desarrollador, y la máquina. Realmente hay una gran diferencia entre los lenguajes naturales y los lenguajes a máquina, y es que con los lenguajes naturales también hay mucha parte de, del entorno, ¿no? Del ambiente en el que una sociedad vive, de las costumbres de cada sociedad, que pueden hacer incluso que palabras en un lenguaje no existan en otro. ¿Y Aunque cómo se se puedan. supera ese salto de aprender nuevos conceptos que en tu propia lengua no existen? Realmente en el lenguaje natural se intenta explicar, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una palabra que es muy popular en Dinamarca, que es el hygge. Eh, eh, no hay una palabra en español Que la directa defina o que que la la pueda defina, trasladar. pero sí que se puede definir pues, con un concepto, ¿no? Entonces, Ujú, el hygge en Dinamarca es ese momento en el que tú estás tranquilo en tu casa y tienes a lo mejor a tu familia cerca y es como un momento de relax, ¿no? Entonces, al ujú, igual que yo ahora mismo te lo estoy explicando con sinónimos, con intentando explicarte el contexto y explicando ujú. lo que es el contexto en sí en nuestro lenguaje, ese tipo de cosas son más complicadas que pasen en la programación, porque realmente tenemos un entorno muy controlado. Tenemos un Ujú. entorno en el que todos los lenguajes de programación en última instancia van a intentar escribir código binario y ese código binario va a ser ejecutado en una máquina y arquitectura en concreto. Entonces, nosotros en la programación sí que tenemos una parte que es la lógica intrínseca de cada uno de los programas, Ujú. y esa lógica sí que se comparte en la mayoría de los programas y de lenguajes de programación en general. Entonces, la parte más complicada que yo puedo ver es que se intente utilizar siempre el mismo lenguaje para diferentes aspectos, ¿vale? Ujú. Entonces, hay lenguajes que tienen un propósito específico y lenguajes que tienen propósito general, ¿no? Entonces, se diría, bueno, pues entonces cogemos los de propósito general para todo y en teoría podríamos utilizar. Sí, pero luego para los temas más específicos, esos conceptos específicos que tiene el lenguaje los perderíamos. Me Exacto. gustaría continuar comentándote que señalas que Python, que es uno de los temas en los que nos reúnen hoy aquí, la presentación de tu libro Python a fondo, señalas que Python es el mejor lenguaje de programación tanto para aprender cuando se es novato como para especializarse cuando ya se tiene mucha experiencia. ¿Por qué motivo puede ser Python más fácil de aprender que el resto de lenguajes de programación? Pues realmente pienso eso, 100%. Y son muchos los motivos por los que Python realmente cumple perfectamente la función para cualquiera que quiera aprender, ¿vale? Es un lenguaje que es multiplataforma, lo que significa que puede ser ejecutado en diferentes sistemas operativos sin ningún problema, desde los más conocidos hasta últimamente que se está intentando integrar dentro de smartwatch o de smartphones. Y por otro lado, es un lenguaje de alto nivel, de propósito general, interpretado y además multiparadigma. O sea, son como muchas palabras ahí metidas, ¿no? Realmente quiere decir que es un lenguaje que ya hace muchísima lógica por debajo, ¿vale? Es un lenguaje sencillo, digamos, de programar. Sirve para muchísimos ámbitos es interpretado, por lo que realmente el tiempo de desarrollo de cada uno de los aspectos de los programas es muy, muy corto, por lo que es uno de los beneficios principales, por lo que se está integrando tantísimo en diferentes aspectos. Y tanto en la industria, porque desarrollos con Python son mucho más baratos, potencialmente mucho más baratos por el tiempo de desarrollo que desarrolla en muchos otros lenguajes. Y la principal característica es su gramática. O sea, la gramática es lo que define cómo escribir cada lenguaje, ¿vale? Ujú. Gracias a la gramática que se eligió para Python, permite que el lenguaje escrito en Python sea muy simple, muy limpio, con una sintaxis muy clara,
y se asemeja mucho a las recetas de cualquier tipo, o sea, ya sean recetas de cocina o tutoriales, que se Sí. puedan escribir en inglés. O sea, realmente leer código en Python es muy similar a leer recetas de inglés. Entonces, de ahí que sea tan fácil Ujú. poder escribir este lenguaje y entenderlo. En tu libro Python a fondo señalas que es el libro que te hubiera gustado toparte cuando empezaste en el camino de aprendizaje de la programación y del lenguaje. ¿Qué es lo que diferencia su libro del resto? Pues realmente en mi libro uno de los pilares principales es la cantidad de contenido que se aborda, ¿vale? Eh, es un libro que me hubiera gustado tener, como digo, desde el principio, ¿vale? Y que me ha llevado muchísimo tiempo y muchísimas ideas desarrollar. Realmente porque mi idea con este libro es que sirva como referencia para cualquier persona que quiera aprender el lenguaje. Entonces, claro, teniendo las aspiraciones de poder tener un libro de referencia, hay que meter muchísimo contenido de diferentes ámbitos. Entonces, por ejemplo, los multiparadigmas que presenta Python habría que explicarlos, o sea, tanto la programación orientada a objetos, la programación funcional, aparte de la programación concurrente, la programación en scripts, el manejo de ficheros, el manejo de bases de datos. Al ser un lenguaje tan de propósito general, Ujú. realmente tiene un amplísimo abanico en el que se puede usar, ¿vale? Entonces, el abanico que se puede usar es bastante amplio dentro del libro, pero además, uno de los principales motivos por lo que me ha llevado a desarrollarlo es darle una visión general y global de cómo es un lenguaje por dentro, de cómo realmente se ejecuta. O sea, por ejemplo, hay partes en las que se explica el intérprete de Python, ¿vale? Que es una parte bastante avanzada del lenguaje. Se explica, por ejemplo, cómo evoluciona el lenguaje, qué mecanismos tiene el lenguaje para ir evolucionando cada año. Se explican diferencias entre las versiones, se explica cómo hay que utilizar determinados editores y qué editores son los más recomendables para utilizar en Python. Y muchos conceptos que realmente no se quedan simplemente en utilizar la sintaxis o explicarte cómo hacer objetos, sino en intentar explicar todo lo referente al lenguaje que muchas veces se pasa por alto y que necesitas de muchos años teniendo experiencia en el lenguaje para poder interiorizar ese tipo de conceptos. Ujú. Quería profundizar en que el libro está destinado a diferentes niveles, tanto a principiantes como a personas que ya llevan bastante tiempo. ¿Cómo has trabajado para que se pueda aprender en cada página sin que resulte repetitivo para una persona, pues a lo mejor que ya lleva algunos años de conocimiento del lenguaje? Sí. Eso ha sido uno de los principales retos en el libro, ¿vale? Realmente el libro está orientado a un nivel medio avanzado, ¿vale? O fue la primera idea de cómo hacerlo. Pero claro, realmente se me quedaba un poco en el tintero gente que se quiere unir y que no son, por ejemplo, programadores o no son ingenieros en este caso, y me gustaría también darle un poco de cabida ahí. Entonces, la fórmula que se me ocurrió para que este libro pueda comprender el abanico completo es que al principio de cada capítulo y de cada apartado se explican los conceptos básicos, no en idioma formal, digamos, no en idioma ingenieril, sino intentando explicarlo de la forma más llana posible, ¿vale? Una vez explicado cada Ujú. uno de los conceptos básicos, ¿vale? Y empezando desde una base sólida, a partir de ahí se va aumentando el nivel hasta llegar a conceptos muy expertos que muchas personas o muchos desarrolladores no utilizan incluso teniendo 6 o 7 años de experiencia en el lenguaje. Entonces, al poder tener la parte básica cubierta, la parte media, que en la que se centra principalmente todo el libro, y la parte ampliada o la parte avanzada, justo al final de cada una de los capítulos, es por lo que se ha podido llegar a todo el espectro, ¿no? Pero claro, realmente a eso que preguntaba de por qué no resulta repetitivo, la clave para eso es simple, es realmente tener mucho contenido. O sea, al final cada página es totalmente diferente, hay muchísimo contenido, tanto que realmente cada capítulo podría ser fácilmente un curso, a lo mejor, o un Ujú. mini libro de cada parte, ¿no? O sea, hay partes como, por ejemplo, la programación concurrente, que no se aborda en muchísimos libros,
y se explica desde todas las formas diferentes cuáles son los problemas que tiene Python para hacerlo. Se explica, por ejemplo, la programación web y se explica no solamente una aplicación específica para Django que se ha hecho solamente para el libro y se explica paso a paso, sino además cómo enviar email, cómo conectarte por SSH, cómo muchísimas otras herramientas que realmente cubren todo el abanico, pero que al ser tantísimo contenido no resulta repetitivo, porque en cada parte se está hablando de un concepto totalmente diferente. Quería comentarte que actualmente son muchísimas las empresas que demandan expertos en programación, expertos y expertas en programación, y que es un campo con el que tiene muchísimo futuro. ¿Es la formación en este tipo de lenguaje una buena estrategia para encontrar empleo? Realmente creo que es una de las salidas directas. O sea, estoy totalmente de acuerdo con que es un sector que está en auge. O sea, aunque parezca que es un sector que lleva muchísimos años creciendo, sigue creciendo y cada año sigue creciendo incluso más. Es cierto que va creciendo en diferentes ámbitos, ¿vale? No es, lo que sería el marco actual no es el mismo marco que había hace unos años, pero la demanda de ingenieros informáticos o de desarrolladores en diferentes ámbitos, ya sea desde los ámbitos más comunes o tradicionales, que puede ser el desarrollo de aplicaciones, el desarrollo de banca, el desarrollo de muchísimas aplicaciones de minoristas, quizás, ¿no? Al desarrollo web. Actualmente tenemos un gran boom con toda la parte de Machine Learning, de Big Data y de muchísimas tecnologías que están saliendo para el análisis de datos, que es un nuevo campo que se está explorando y que estamos ahora mismo en pleno auge, ¿no? O sea, por ponerte simplemente algunas estadísticas, recientemente mirando en páginas como InfoYo, si buscas en España, hay un total de 1.500 puestos disponibles de desarrollador Python, ¿vale? Pero si buscamos simplemente Python, hay casi 5.000 puestos actualmente libres. En todo el O mundo. sea, no, en España. Bueno, también es una posibilidad de, en el caso de las personas que se dedican a la programación, el teletrabajo, que no es Exacto. necesario siquiera que una persona que está viviendo aquí en el sur, en Andalucía, puede trabajar perfectamente en cualquier parte del mundo. De hecho, yo teletrabajo desde hace 2 años y yo vivo actualmente en Sevilla, pero mi empresa está afincada en Marbella y tenemos gente en todo el mundo. O sea, tenemos Ujú. compañeros en Alemania, en Rusia, en Estados Unidos, en diferentes lugares sin ningún tipo de problema. O sea, mientras que la zona horaria lo permita, Sí. tenemos una facilidad increíble de movimiento y al final eso repercute en el bienestar de cada uno, ¿no? Ujú. Pero siguiendo un poco con las estadísticas que te estaba comentando antes, si miramos a países que van muy avanzados, ¿no?, en este tipo de tecnología, como puede ser, por ejemplo, Estados Unidos, actualmente, si se busca la palabra Python, ¿vale?, en LinkedIn y se mira en Estados Unidos, se puede ver que hay más de 113.000 puestos en los que se pide, ya sea como desarrollador directamente o mm, como herramienta más, ¿no? Y estas cifras ya son comparables a lenguajes tan conocidos como Java, por ejemplo, ¿no?, que tiene cerca de 106.000 puestos de trabajo en Estados Unidos. Entonces ya se está viendo que realmente Python es un lenguaje que no es nuevo, o sea, porque nació hace muchísimos años, y ha venido para quedarse. O sea, es cierto que ha sido una gran revolución la última versión de Python, Ujú. la versión 2 y especialmente la versión 2. A partir de la 2.5 ya ha sido muy utilizado y a partir de la versión 3 y sobre todo con todas las librerías nuevas que están saliendo para Machine Learning, para Data Science, para librerías como NumPy o TensorFlow, hay un abanico grandísimo que se ha abierto en Python en el Ujú. que muchísima gente que antes no optaba por Python y optaba a lo mejor por R o por MATLAB o por diferentes herramientas, ahora se está sumando a usar Python. El libro del que nos ha reunido hoy, Python a fondo, está en fase de preventa y estará disponible a partir del próximo 15 de febrero. ¿Dónde lo podremos encontrar? Pues actualmente, aunque esté en preventa, se está llevando a muchísimas librerías para que estén disponibles incluso antes, ¿vale? Ujú. Se espera incluso que para la semana del 9 pueda estar disponible en la mayoría de plataformas.
Y claro, la plataforma más grande llegará muy, muy pronto, como máximo el día 15, ¿vale? Plataformas como Amazon, como Fnac, como La Casa del Libro o diferentes editoriales o librerías locales. Aparte, eso sería en formato físico, ¿vale? El formato digital llegará también muy pronto, antes de final de mes, y llegará también a la misma plataforma en su versión digital. Ujú. Y actualmente creé una web directamente para difundir el conocimiento de Python y también para difundir el libro, que se llama elpythonista.com. Ujú. Y desde ahí es de donde estoy moviendo todas las redes sociales y aparte la publicación y el lanzamiento del libro, y se pueden encontrar los links de compra directamente desde ahí, que están actualizados y voy añadiendo cada vez que sale una nueva plataforma, voy añadiendo los links y voy ayudando a que la gente que lo quiera comprar lo pueda comprar con el menor coste posible. Realmente hay que pensar que este libro no solamente sale en España, sino que también sale en Latinoamérica Ujú. y que son muchos los seguidores de Python y hay un mercado bastante grande en Latinoamérica queriendo aprender Python porque al final es lo que tú comentabas antes, ¿no? Realmente es un mercado en Genera auge empleo. que se puede utilizar incluso a distancia Ujú. y es que hay muchísima oferta ahora mismo de compañías que quieren programador. Entonces es un buen momento para aprender Python y Ujú. para Para unirse. terminar, quería pedirte directamente un consejo para aquellas personas interesadas en formarse en Python y en programación en general, desde tu experiencia y desde la experiencia después de haber escrito tu libro. Pues realmente el consejo lo daría en muchísimos aspectos, ¿vale? Aquí y en muchísimos aspectos. Lo primero sería buscar fuentes fiables de conocimiento, ¿vale? Para mí es muy importante que las bases, cuando no se conoce algo, se hagan con alguien que ya lleva mucho tiempo en el sector, alguien que realmente haya demostrado que lo que te está enseñando es algo que conoce, ¿vale? Ujú. O sea, por ejemplo, si alguien te vende un curso, que esa persona gane dinero con el contenido del curso, no vendiendo el curso, Ya. ¿vale? Que las bases estén muy sólidas y sobre todo en cosas tan prácticas como la programación, que sean casos prácticos, o sea, que se Ujú. vea desde primera hora una aplicación práctica en la que tú puedas verte reflejado y puedas seguir con ello, porque realmente esa motivación extra la vas a conseguir muy fácilmente y vas a querer seguir con ello. Y también comentaba un poco, es un poco anecdótico, ¿no? Pero se suele decir que por muchos libros que se lean de cómo montar en bicicleta, hasta que no Ujú. montas en bicicleta y te caes la primera vez, no sabes realmente cómo ¿Cómo es hacerlo, ¿no? montar? Entonces, animo a que todo el mundo aprenda en diferentes formatos. Hoy día es verdad que hay muchísimos formatos para aprenderlo y sobre todo que lo practique. O sea, la programación se aprende quizás en formación, pero realmente se hace un experto cuando se presentan los problemas y son capaces de resolverlos. Pues con esta última idea nos quedamos. Muchísimas gracias, Óscar Ramírez, por haber compartido tu tiempo hoy con nosotros y por acercarnos un lenguaje de programación y una realidad al empleo de muchísimas universitarios y universitarias de toda España que todavía no saben por dónde enfocarse y que pueden, a través de tu libro, aprender muchísimo más y alcanzar ese éxito profesional. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros.